Si llevas años entregándote al esfuerzo y tu existencia no se transforma de la manera que esperabas, tengo que decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a plantearte. Quizás el problema nunca fue la falta de empeño. Quizás has estado consagrando lo mejor de tu vida a una idea por completo errónea. Y si compruebas que eso es cierto, entenderás por qué personas que aparentan esforzarse menos alcanzan resultados que tú todavía persigues. Lo que estás por escuchar puede modificar por completo la manera en que concibes el éxito, el dinero y el trabajo. Desde pequeños nos inculcaron que quien más trabaja es quien más obtiene, que el sacrificio siempre acarrea recompensa y que soportar más que los demás es indicio de grandeza. Hay una parte de verdad en ese mensaje. El trabajo sí es importante y nadie edifica una gran vida sin disciplina, pero hay una diferencia descomunal entre trabajar para generar resultados y trabajar solo para mantenerse ocupado. Esa diferencia no depende de cuántas horas dediques, depende de cómo razonas antes de actuar. Ahí es donde casi todos se equivocan y donde unos pocos comienzan a marcar una distancia enorme. Piensa en alguien de tu entorno que parece progresar sin vivir extenuado todo el tiempo. Quizás no trabaja más horas que tú, incluso puede dar la impresión de que trabaja menos, pero aún así consigue mejores oportunidades, mejores ingresos y una vida que muchos codician. Repara en lo que sientes al pensar en esa persona, tal vez admiración, tal vez irritación o incluso una sensación de injusticia, pero esa emoción no prueba que el mundo sea injusto, prueba que tu manera de entender el éxito todavía está incompleta. La realidad opera de un modo bastante distinto a cómo nos hicieron creer. El mundo no premia el esfuerzo en sí mismo, premia los resultados, y los resultados casi nunca dependen únicamente de cuánto trabajas, sino de hacia dónde encauzas tu energía. Esta es una verdad incómoda porque obliga a dejar de responsabilizar al tiempo, a la suerte o a las circunstancias. Cuando aprendes a razonar mejor, el mismo esfuerzo comienza a generar resultados totalmente distintos. Durante mucho tiempo se ha valorado más a quien obedece sin cuestionar que a quien se detiene a reflexionar. Una persona que trabaja sin pensar resulta sencilla de dirigir porque sigue el sendero que otros trazaron. En cambio, quien observa, indaga y comprende cómo funcionan realmente, las cosas deja de malgastar energía. El trabajo carente de estrategia parece una virtud, pero muchas veces es solo desgaste disfrazado de entrega. La inteligencia consiste en descubrir qué acciones generan el mayor impacto y enfocarse en ellas. Los antiguos griegos distinguían dos formas de comprender el tiempo. Una era el tiempo que todos conocemos, las horas, los días y los años que transcurren. La otra era el instante preciso en que una acción produce el mayor efecto posible. Existían personas capaces de identificar ese momento y actuar justo cuando la oportunidad se presentaba. No ejecutaban más movimientos que los demás, ejecutaban el movimiento adecuado en el instante adecuado. Esa habilidad no depende de la fortuna, nace de observar, comprender y actuar con intención. Muchos confunden la astucia con la manipulación, pero esa idea es errónea. La verdadera astucia no radica en sacar provecho de otros, radica en comprender mejor la realidad. Es la capacidad de contemplar el panorama entero mientras la mayoría solo repara en el siguiente paso. Significa entender cómo razonan las personas, cómo operan los sistemas y qué decisiones generan mejores consecuencias. La astucia es pensamiento transformado en acción, y esa es la diferencia entre quien meramente trabaja duro y quien edifica una vida con inteligencia. Imagina una partida de ajedrez. Dos jugadores pueden invertir exactamente el mismo tiempo frente al tablero, pero solo uno está anticipando varios movimientos por delante. El otro simplemente responde a lo que tiene enfrente sin prever las consecuencias. Al final, ambos dedicaron el mismo tiempo, pero el desenlace será completamente distinto. La vida opera igual. No triunfa quien realiza más movimientos. Triunfa quien identifica cuáles movimientos realmente transforman el juego. Ahora bien, pregúntate con total franqueza. ¿Cuántas horas de tu existencia has dedicado a tareas que parecían relevantes, pero que jamás te aproximaron a tus verdaderos objetivos? Es una pregunta molesta porque obliga a admitir que mantenerse ocupado no siempre equivale a progresar. Muchas personas saturan cada minuto de actividades para eludir el detenerse y enfrentar una pregunta bastante más compleja. ¿Estoy dirigiéndome hacia la vida que realmente anhelo o simplemente estoy repitiendo una rutina que me mantiene donde siempre he estado? El movimiento incesante genera una ilusión peligrosa. Cuando realizas numerosas cosas durante el día, sientes que progresas, aunque en realidad permanezcas en el mismo sitio. Esa sensación engaña al cerebro porque estar ocupado parece equivalente a ser productivo. Sin embargo, avanzar sin rumbo solo multiplica el desgaste. Puedes correr durante años y acabar exactamente donde comenzaste. La rapidez jamás sustituirá a la claridad. Por eso hay personas que viven exhaustas y aún así sienten que jamás despegan. No carecen de voluntad, carecen de dirección. Invierten toda su energía en ejecutar, pero casi nunca se detienen a evaluar si aquello que hacen amerita realmente su tiempo. La estrategia siempre será más poderosa que el esfuerzo mal encauzado.
Un pequeño ajuste en la dirección puede generar resultados mucho mayores que duplicar las horas de trabajo. Las personas que cultivan una mente estratégica hacen algo que incomoda a quienes viven en piloto automático. Observan antes de actuar, formulan preguntas que otros esquivan, descubren reglas que casi nadie percibe y comprenden cómo capitalizar las oportunidades cuando surgen. No pelean contra todo por orgullo ni malgastan fuerzas intentando demostrar cuánto sacrifican. Aprenden a desplazarse con inteligencia, empleando la realidad a su favor en lugar de pelear constantemente contra ella. Eso exige una capacidad que hoy escasea más que el talento: prestar atención, ver las cosas como realmente son y no como te gustaría que fueran. Quien observa con serenidad detecta oportunidades imperceptibles para los demás. Quien solo reacciona vive apagando incendios sin edificar nada relevante. La diferencia entre ambos no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de sus decisiones. Nora Marison para preservar lamento de Mesimoni Saturate con Arbanti. Muchas veces trabajar sin tregua se convierte en una manera de evadir la responsabilidad de pensar. Si después de darlo todo las cosas resultan mal, siempre puedes consolarte afirmando que hiciste todo lo posible. Ese relato protege el prom por paikemaras. Orgullo, pero no modifica el futuro. Pensar obliga a admitir que quizás el problema nunca fue la carencia de esfuerzo, sino haber persistido durante demasiado tiempo en una dirección equivocada. El éxito rara vez pertenece a quien más se sacrifica, pertenece a quien comprende mejor el juego que está jugando. La disciplina seguirá siendo indispensable, pero la disciplina sin estrategia solo acelera el desgaste. Antes de trabajar más, aprende a razonar mejor. Antes de realizar otro esfuerzo, asegúrate de que ese esfuerzo te aproxima realmente a la vida que anhelas. Porque cuando el pensamiento guía cada acción, el trabajo deja de ser una carga y se transforma en una herramienta capaz de modificar por completo tu destino. La mayoría de las personas prefiere creer que el éxito depende únicamente de cuánto trabajan, porque esa idea protege su orgullo. Si las cosas resultan mal, siempre pueden alegar que dieron todo de sí, pero quien aprende a pensar con estrategia no cuenta con ese refugio. Sabe que sus resultados nacen sobre todo de las decisiones que toma antes de comenzar. Esa verdad obliga a asumir una responsabilidad que pocos aceptan. Resulta mucho más sencillo trabajar el doble que detenerse a reflexionar si realmente estás avanzando en la dirección correcta. Existe una diferencia que cambia por completo el destino de una persona: la diferencia entre moverse y estar bien ubicado. En cualquier trabajo, negocio o proyecto hay espacios donde cada esfuerzo genera grandes resultados y otros donde por más que luches apenas logras avanzar. Puedes ser disciplinado, talentoso y perseverante, pero si estás jugando en el lugar equivocado terminarás agotado y con poco que exhibir. En cambio, quien elige con inteligencia dónde invertir su tiempo, con quién caminar y cuándo actuar, suele obtener resultados que desde afuera parecen sencillos, cuando en realidad son fruto de haber reflexionado antes de actuar. Muchas personas confunden la eficiencia con la pereza porque solo valoran el esfuerzo que pueden apreciar. Creen que quien consigue más con menos trabajo tuvo suerte o recibió ayuda. La realidad es distinta. La eficiencia no significa hacer menos, significa dejar de malgastar energía en aquello que no produce resultados. Las personas más inteligentes no buscan complicarse la vida para demostrar cuánto sacrifican. Buscan el camino que genere el mayor impacto con el menor desgaste posible. Esa es una diferencia que transforma una vida entera. Hace casi 2000 años se escribió que no carecemos de tiempo, sino que malgastamos demasiado. Esa frase sigue siendo igual de válida hoy. El problema nunca ha sido la falta de horas. El problema es todo lo que hacemos sin cuestionarnos si realmente vale la pena. Cambian las épocas, cambian las herramientas y cambian las modas, pero la trampa sigue siendo idéntica. Las personas viven ocupadas haciendo cosas que no edifican el futuro que dicen desear. Quien cultiva una mente estratégica entiende que antes de correr hay que conocer el terreno, observa cómo operan las reglas del juego antes de entrar en él, aprende de quienes ya recorrieron ese camino y evita cometer errores que otros ya pagaron. Eso no es carencia de personalidad ni temor al riesgo, es inteligencia. Los grandes líderes, empresarios y estrategas de la historia compartían una costumbre: primero comprendían el escenario y después tomaban acción. Sabían que conocer el terreno siempre vale más que avanzar a ciegas. Reflexiona por un instante. ¿Cuándo fue la última vez que antes de comenzar un proyecto importante te preguntaste si realmente era el camino más inteligente para ti? No el más fácil ni el más veloz, sino el que mejor encajaba con tus capacidades, tus metas y el momento de tu vida. Esa sola pregunta puede ahorrarte años de esfuerzo desperdiciado. Muchas personas fracasan no porque les falte disciplina, sino porque jamás cuestionaron si estaban edificando algo que realmente valía la pena. Hay otro aspecto del pensamiento estratégico que casi nadie menciona y sin embargo marca una enorme diferencia: entender a las personas. El éxito nunca depende solo del trabajo o del conocimiento. También depende de saber cómo razonan quienes te rodean.
Las decisiones humanas no nacen únicamente de la lógica. El miedo, el orgullo, el deseo de sentirse valorado y la necesidad de pertenecer influyen mucho más de lo que la mayoría supone. Quien comprende esto aprende a comunicarse mejor, forja vínculos más sólidos y evita conflictos que otros generan sin percatarse. La persona que solo trabaja duro suele considerar a los demás obstáculos o herramientas para conseguir lo que quiere. En cambio, quien piensa estratégicamente entiende que vive dentro de una red de vínculos donde todo está conectado. Sabe que la confianza se edifica con el tiempo y que una buena reputación abre puertas que el esfuerzo por sí solo jamás podrá abrir. Las oportunidades más grandes casi siempre llegan a través de personas que confían en ti, no únicamente por la cantidad de horas que trabajaste. He presenciado algo repetirse una y otra vez con el paso de los años. Las personas que llegan al final de una etapa de su vida con mayor arrepentimiento no son las que trabajaron poco, son las que consagraron toda su energía a objetivos que nunca fueron realmente suyos. Pasaron años persiguiendo metas impuestas por la familia, la sociedad o el entorno. Satisficieron expectativas ajenas mientras ignoraban sus propias prioridades, y cuando el agotamiento finalmente las obliga a detenerse, surge una pregunta que duele más que cualquier fracaso: ¿para qué hice todo esto? Esa pregunta solo destruye a quien nunca se la planteó a tiempo. Por eso la verdadera estrategia empieza mucho antes de escoger un negocio, una carrera o una inversión. Empieza cuando posees la claridad suficiente para saber qué vida quieres edificar. Sin esa claridad, cualquier plan termina convirtiéndose en una carrera sin sentido. Puedes alcanzar metas importantes y aún así sentirte vacío porque llegaste a un lugar donde nunca quisiste estar. He conocido personas extraordinariamente capaces que consagraron años a perfeccionarse en un juego que jamás eligieron. Se volvieron sobresalientes haciendo algo que no las hacía felices. Lo más lamentable es que su propia habilidad terminó aprisionándolas. Mientras más éxito tenían en ese camino equivocado, más difícil les resultaba abandonarlo. Descubrieron demasiado tarde que no basta con ser bueno en algo. También debes asegurarte de que ese algo merece los mejores años de tu vida. La claridad no aparece de un día para otro ni surge por arte de magia. Se edifica formulando preguntas incómodas una y otra vez. Preguntas que la mayoría esquiva porque obligan a mirar la realidad sin excusas. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente la deseo o porque alguien más decidió por mí hace años? ¿Estoy persiguiendo mis propios sueños o simplemente estoy siguiendo un camino que nunca me detuve a cuestionar? Esa reflexión exige valentía, pero también ofrece la recompensa más grande de todas. Las personas que transforman su vida no son necesariamente las que trabajan más horas, son las que revisan constantemente el rumbo antes de continuar avanzando. Entienden que cambiar de dirección a tiempo vale mucho más que persistir durante años en el camino equivocado, porque el recurso más valioso no es el dinero ni el talento, es el tiempo. Y cada día que inviertes en una meta que no te aproxima a la vida que realmente deseas es un día que jamás regresará. La estrategia comienza cuando dejas de medir tu valor por el esfuerzo que realizas y empiezas a medirlo por la calidad de las decisiones que tomas. Hay una diferencia que separa a quienes edifican una vida extraordinaria de quienes pasan años dando vueltas en el mismo lugar. Las personas inteligentes no se apegan a sus ideas solo porque alguna vez les funcionaron. Las revisan constantemente, no porque duden de sí mismas, sino porque entienden que el mundo cambia, las oportunidades cambian y ellas también cambian. Quien se rehúsa a actualizar su manera de pensar termina peleando contra una realidad que ya no existe. Esa es una de las razones por las que muchas personas capaces dejan de crecer sin percatarse. Existe un error muy frecuente que destruye más sueños de los que imaginas: confundir los principios con la forma de actuar. Tus valores deben permanecer firmes, pero tu estrategia debe adaptarse cada vez que la realidad lo exija. Cuando alguien insiste en hacer las cosas exactamente igual, aunque los resultados empeoren, no está demostrando disciplina, está demostrando rigidez, y la rigidez rara vez conduce al éxito. Las personas que progresan son aquellas que poseen la humildad suficiente para aceptar que si los resultados cambiaron, tal vez también deba cambiar su forma de actuar. Reflexiona por un instante en el agua. No posee una forma propia, se adapta a cualquier espacio que encuentra y aún así con el tiempo es capaz de erosionar la roca más resistente. No lo consigue porque sea más fuerte, sino porque sabe adaptarse sin perder su dirección. Ahora, compara esa imagen con muchas personas que enfrentan cada obstáculo golpeándolo una y otra vez con el mismo método, aguardando que un día ocurra un milagro. El esfuerzo sin estrategia se asemeja a eso: mucho sacrificio, mucho cansancio y muy poco avance. Las personas que piensan estratégicamente actúan como el agua. Si encuentran una barrera, no malgastan energía luchando contra ella por orgullo. Buscan otro camino, observan, aguardan el momento correcto y concentran su fuerza donde realmente hace la diferencia. Esa capacidad de adaptarse no es una señal de debilidad, es una muestra de inteligencia, porque el objetivo nunca fue demostrar cuánto
Puedes sufrir. El objetivo siempre ha sido avanzar. Esfuerzo físico, existe un esfuerzo mucho más valioso y mucho más arduo, el de pensar, sentarte en silencio, apagar el bullicio del mundo y hacerte preguntas que la mayoría esquiva porque incomodan. ¿Hacia dónde me dirijo realmente? ¿Lo que estoy haciendo todavía tiene sentido? ¿Estoy persistiendo por convicción o simplemente por costumbre? Esas preguntas no producen resultados inmediatos, pero pueden modificar el rumbo de toda una vida. Muy pocas personas reservan tiempo para pensar con la misma disciplina con la que reservan tiempo para trabajar. Esa es una gran diferencia. Todos hablan de productividad, pero casi nadie habla de claridad. Y sin claridad cualquier esfuerzo termina extraviándose. No importa cuánta energía tengas si estás avanzando en la dirección equivocada. La verdadera productividad comienza cuando cada acción responde a un propósito y cada decisión aproxima un poco más a la vida que realmente quieres edificar. No te estoy diciendo que trabajes menos, te estoy invitando a ser mucho más exigente con el destino de tu tiempo, de tu atención y de tu energía. Cada hora que entregas a algo es una parte de tu vida que nunca regresará. Por eso debes preguntarte constantemente si aquello en lo que inviertes tus mejores años realmente merece ese precio. Las personas exitosas no protegen únicamente su dinero, protegen sobre todo su capacidad de decidir dónde vale la pena invertir su vida. La acción sin reflexión solo produce movimiento. La reflexión sin acción solo produce sueños. El verdadero crecimiento surge cuando ambas operan juntas. Primero piensas con claridad, luego actúas con decisión. Ese equilibrio es el que distingue a las personas que generan resultados de aquellas que únicamente parecen estar ocupadas. No siempre son las que generan más ruido, son las que avanzan más lejos porque cada paso tiene una dirección clara. Al final, la vida no te recompensa por cuánto padeciste ni por cuántas horas trabajaste. Te recompensa por las decisiones que fuiste capaz de tomar cuando todos los demás actuaban sin pensar. No se trata de entregar más, se trata de entregar mejor. Saber dónde colocar tu esfuerzo, cuándo acelerar, cuándo detenerte y cuándo cambiar de rumbo. Esa es la verdadera estrategia. No nace del miedo ni de la frialdad. Nace del respeto por tu tiempo y por la vida que estás edificando. Recuerda esto cada vez que sientas la tentación de continuar haciendo lo mismo solo porque siempre lo has hecho así. El tiempo es el único recurso que jamás podrás recuperar. El dinero regresa, las oportunidades aparecen de nuevo y los errores pueden corregirse, pero cada día que transcurre desaparece para siempre. Por eso, no aguardes a tener todas las respuestas para empezar a actuar con inteligencia. Empieza hoy. Observa antes de correr, piensa antes de decidir, pregunta antes de asumir. Ese pequeño instante de pausa que para muchos parece una pérdida de tiempo puede convertirse en la decisión más valiosa de toda tu vida, porque es ahí donde dejas de reaccionar y empiezas a elegir tu propio destino. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una propuesta. Escribe en los comentarios la frase, hoy elijo pensar antes de actuar. Ese será un compromiso contigo mismo para dejar de vivir en piloto automático y empezar a tomar decisiones con verdadera intención. Y si este mensaje te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, compártelo con alguien que trabaja muy duro, pero que quizás solo necesita cambiar su estrategia para transformar por completo su vida.